Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J8 versus al Xiaomi Mi 9. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúa en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 milímetros de grosor y un peso de 133 gramos. El Xiaomi Mi 9 posee una parte trasera de cristal, bonita aunque fácil de ensuciar con nuestras huellas. Este dispositivo en esta ocasión incorpora una triple cámara que sobresale bastante, lo que hace que si lo ponemos en una mesa no sea del todo estable, al menos si no tenemos una funda. No es problema mayúsculo, pero sí es algo visible. Cuando tienes el teléfono en la mano, sus bordes se sienten como una continuidad del dispositivo, algo que permite un buen agarre. El teléfono tiene lados ligeramente curvos, que acaban con bordes de aluminio, un detalle que literalmente recuerda al Mi 8 y a otros celulares de la empresa. En su frontal tendremos un notch en forma de gota y unos marcos reducidos espectaculares. Se nota el trabajo hecho por Xiaomi en este aspecto. Este dispositivo es ligeramente resbaladizo, aunque no tanto como en otros teléfonos de la competencia. En sus dimensiones tenemos 157.5 x 74.7 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. El Xiaomi Mi 9 tiene en la parte de abajo doble salida para la bocina y un puerto de carga USB tipo C. Lamentablemente este teléfono no tiene puerto para audífonos y aunque no tiene sensor de huella físico, sí posee uno en la pantalla. Si hablamos de botones físicos, mantiene el de volumen y el del encendido en el lateral derecho y un botón dedicado al Google Assistant del lado izquierdo. Este último botón puede configurarse con otras acciones predefinidas, como abrir Google, abrir la cámara frontal o una aplicación reciente o encender el flash para usarlo en modo de linterna. Algo negativo, como ya lo mencionamos anteriormente, es que este dispositivo no trae un puerto jack para sus auriculares, ni tampoco el slot para la memoria de expansión, por lo cual debes tenerlo muy presente si deseas adquirir este dispositivo. Por otro lado, el sensor de huellas que presenta en su pantalla funciona adecuadamente, es rápido en la detección de nuestra huella y sobre todo muy fiable. En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. Para el Xiaomi Mi 9 nos toparemos con tres versiones distintas, en una tendremos 6, otra 8 y en una versión que no estará presente en todos los países de 12 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. En el Xiaomi Mi 9 contaremos con dos únicas versiones de 128 y 256 GB, que en esta oportunidad no pueden ser ampliadas por tarjetas microSD.
El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. El Xiaomi Mi 9 tiene el procesador Snapdragon 855 octa-core que corre a 2.84 GHz, al igual que el Samsung S10 y otros celulares similares. Acompañando este procesador tenemos la GPU Adreno 640. En mis pruebas el rendimiento del celular ha sido fluido y no he tenido inconvenientes al jugar, enviar mensajes y en general realizar tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados. No he notado en ningún momento que el dispositivo se sienta lento y cuando he mantenido partidas de Asphalt 9 o PUBG Mobile tampoco he sentido que se calentara. Su fluidez ha sido positiva, no he encontrado que las aplicaciones abran de manera lenta, ni mucho menos que en juegos demandantes como los ahora mencionados se evidencie lag. E incluso las descargas ocurren de manera rápida, sobre todo en los primeros momentos de carga tras iniciar el terminal por primera vez, donde generalmente suele presentarse lentitud. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor App Power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. En el Xiaomi Mi 9 no podemos dejar por alto su batería, pues este apartado como siempre es un aspecto que tenemos en cuenta al momento de valorar un celular. Debes tener en consideración que este teléfono ofrece un buen comportamiento, pese a tener una batería de 3300 mAh y que a pesar de su precio se desenvuelve muy bien y compite con los mejores. En mi uso diario desde las 7 de la mañana he logrado finalizar la jornada y llegar a casa con algo de batería, aunque con el indicador en rojo y el menos del 10% sobre las 9 de la noche. Si eres de los que revisa cada rato sus redes sociales, chatea y te gusta escuchar música, esa será la duración que este celular en promedio te brinda. Realmente algo bueno, pero debemos ser honestos, existen en la actualidad dispositivos similares a este que nos brindan una mejor autonomía e incluso el doble de lo que presenta este terminal. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto, aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display. La pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. En el Xiaomi Mi 9, si hablamos de la pantalla, nos encontraremos ante un panel Super AMOLED de resolución Full HD Plus de 6.39 pulgadas, con 2340 y 1080 píxeles. Esta pantalla llega con una densidad de 406, la cual se encuentra en el rango promedio de los dispositivos de este mismo valor. La experiencia en este panel es buena y no se echa en falta la nitidez o nivel de detalle independientemente del contenido que se esté visualizando.
Buena experiencia con los ángulos de visión, por mucho que los exageremos, si bien no tardará en aparecer el sombreado que sea cuando ladeamos más allá del plano habitual, a nivel de contraste y colores nos ofrece una gran nitidez, con un nivel de saturación equilibrado tratándose de una pantalla Super AMOLED. De brillo va muy bien, alcanzando los 600 nits, que más allá del número en la práctica representa que no hay problemas en la visualización cuando la luz solar incide directa e intensamente sobre el panel. Eso sí, al ajuste de brillo automático le falta un poco, porque se queda bajo en situaciones de luminosidad media-baja, un leve problema que hereda al menos del Mi 8. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. Llegamos a uno de los puntos más críticos de los smartphones hoy en día, el apartado fotográfico, y en esto el Xiaomi Mi 9 tiene armas para luchar en este campo. Un pack de triple cámara trasera con sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, una lente gran angular con sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un objetivo zoom de 2x de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Siendo claros y directos, no estamos ante una cámara que luche por ser la mejor de este año, pero sí que estamos ante una cámara que puede hacer sombra en el rango de los móviles en los que se encuentra. Esta triple cámara da una versatilidad importante en términos de usabilidad y captura de escena que quieres capturar. En nuestras pruebas hemos encontrado con que el rendimiento en situaciones de buena iluminación es bueno, el resultado da muestras con alto contraste y haciendo uso del HDR es bueno, levantando ligeramente las sombras y manteniendo las luces. Si vamos a situaciones de baja luz es donde encontramos como este terminal cae por detrás de la gama top, y es que aunque hace uso de ese sensor de 48 megapíxeles, nos ofrece imágenes de 10 a 12 megapíxeles, según la proporción que elijamos. La mejoría en la sensibilidad de luz no es tan clara, debemos decirlo. Y para terminar tenemos que el dispositivo presenta un desbloqueo facial, que funciona correctamente y sin ningún tipo de problema. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J8 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.612 pesos mexicanos, que a su vez son $187, que equivalen a 169 euros. Para el Xiaomi Mi 9 es de 1.350.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.500 pesos mexicanos, que a su vez son $389, que equivalen a 350 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J8 le gana al Xiaomi Mi 9 en batería y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 le gana ampliamente al Samsung J8 en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.